Este otorgamiento de accesos o de privilegios, a ver, vamos a dar acceso. En un momento vamos a... Me voy a conectar para habilitarles directamente. Un momento, por favor. Ok, ahora sí. Entonces, como les decía, la empresa o la institución debe contar con las políticas de control de acceso. ¿Sí? En este caso, únicamente tendrán acceso las personas que van a estar autorizados previamente hacia ese sistema. Y no así que por ser mi amigo le voy a dar directamente el acceso, ¿no? El encargado de sistemas o la persona que está encargada debería tener justamente esos respaldos de autorización, que más adelante a través de una matriz vamos a visualizar cómo es que se va realizando ese análisis de otorgamiento de privilegios. Como les decía, hay diferentes políticas de control de acceso dentro de una empresa. La empresa debería contar con estas políticas de control de acceso y si no las cuenta, pues va a tomarse como un hallazgo para que posteriormente se pueda realizar la recomendación y sugerir de que la empresa tenga estas políticas de control de acceso. Mismos que son, lo primero, requisitos de seguridad de las aplicaciones, normas para la autorización de acceso, los niveles de seguridad de la información, segregadores de control de acceso, requisitos para la autorización de acceso. En este caso, seguramente la empresa tendrá directamente un formulario de autorización, qué roles se le va a permitir acceder a ese sistema, las normas de revisión periódica de acceso, en este caso, y se va a hacer un seguimiento, si bien se le está otorgando los accesos a ese usuario, también nosotros debemos hacer un seguimiento si realmente ha ingresado al sistema y está haciendo los respectivos registros, ¿no? Posiblemente se le ha otorgado los accesos, pero ni siquiera ha entrado al sistema. Entonces, se tiene que hacer una revisión también periódica. Ya los lineamientos para la eliminación de los derechos de acceso, los tratamientos de roles con acceso privilegiado. Dentro de las políticas de control de acceso tienen que estar todos estos aspectos. Vamos a ver algunas políticas de control de acceso, lo tengo descargado acá. Dependiendo de la institución, ¿sí? Política de control de acceso lógico, ¿no? Y está más o menos caracterizado de esta manera. Los lineamientos de control, el periodo de revisión, evaluación de cumplimiento, ¿sí? Los accesos que se van a dar directamente y de esa manera está estructurado las políticas de acceso. Lo mismo acá. Ahí tenemos el índice, los controles de acceso, perfiles de usuario, gestión de privilegios. Pueden ver acá. Otro control de acceso. Y por último, este de acá.
Entonces, si la empresa no cuenta con diferentes control de acceso, se tiene que sugerir. La empresa debe tener, ¿no? Para que de esa manera tenga un lineamiento para otorgar las altas de usuarios. La siguiente clase vamos a ver las bajas de usuarios, que también tiene o va a ser parte de estas políticas de control de acceso. ¿Qué es lo que debe revisar justamente esta gestión de accesos? Si se están utilizando identificadores de usuarios únicos, es decir, que un usuario puede ingresar con su cuenta y acceder, ¿no? Al sistema. ¿Qué más revisamos? Revisamos las autorizaciones de las cuentas creadas, ¿no? Si se ha creado en la fecha establecida de la autorización, ¿no? Si bien, bueno, más adelante vamos a ver que viene ese formulario, si bien tiene la autorización en el formulario, pero vemos que en el sistema ya se ha creado su cuenta sin tener el formulario de autorización. Eso también se tiene que revisar. La autorización de los accesos otorgados a los usuarios, los niveles de acceso otorgados si es apropiado, la correcta segregación de funciones, derechos de acceso que no fueron dados antes de la autorización, privilegios de proveedores de servicios solo se habilita cuando sea necesario y de manera temporal. En este caso, no estamos obligados a que nuestros proveedores tengan acceso al sistema, pero si cuenta con ese módulo de que de alguna forma pueda interactuar los proveedores con la empresa, pues se les va a dar el acceso. Pero es importante acá, de manera temporal. Se mantiene un registro central de los derechos de acceso otorgados a los usuarios para acceder a los sistemas. Es importante acá que se cuente con un registro central, una matriz de accesos, para que de esa forma nosotros podamos analizar con los reportes de accesos del sistema, ¿no? Una cosa que es que te da recursos humanos, los reportes, y otra cosa es que te genera los reportes directamente el sistema. Si se actualizan los privilegios de los usuarios, si se deshabilitan o eliminan de inmediata las cuentas de usuarios que ya no forman parte de la organización. Y esto vamos a ver también en las bajas de usuarios. No existen cuentas activas en desuso. Bien, vamos a ingresar a un sistema para poderles demostrar también. Mientras va abriendo. Dependiendo del sistema, dependiendo a cómo ha sido desarrollado el sistema, algunas van a ser directamente instalados en el servidor, ¿sí? Y otras que va a estar directamente en un servidor que está en la web, y el sistema va a ser también en la web, ¿no? Si nosotros vamos a los permisos de los usuarios, acá va a estar nuestra lista de usuarios. En cualquier sistema va a tener siempre esa manera de organización. Vamos a tener la lista de usuarios, y cuando entremos a uno de los usuarios vamos a tener los accesos a las opciones y acciones que va a poder realizar ese usuario. En este caso se le está permitiendo todo el acceso a este señor José, ¿sí? Pero de repente revisamos en el formulario y que solamente tiene que tener acceso a lo que es caja. En este caso, los demás módulos tenemos que denegar, ¿sí? Y esta persona solamente puede hacer venta, digamos, ¿no? Entonces, lo demás también tendríamos que ir restringiendo las opciones. A eso se refieren
el otorgamiento de privilegios, ¿no? Pero este otorgamiento de privilegios tiene que ser a través de un formulario de autorización. ¿Quién lo autoriza? ¿En qué fecha lo autoriza? ¿Qué accesos va a tener al sistema para que pueda realizar diferentes acciones, ¿no? Una vez que ya se tiene todo, se lo guarda y posteriormente podemos ir visualizando el otorgamiento de esos privilegios que se le ha dado a ese usuario. Como primer paso, debemos obtener las políticas y procedimientos documentados relacionados a la creación de cuentas de usuarios, ¿no? Como les decía, si no cuenta con esas políticas y procedimientos de empresa, nosotros debemos recomendar de que se tiene que realizar, se debe contar con esas políticas y procedimientos de acceso. Si cuenta, pues debemos revisar el documento minuciosamente, cómo está caracterizado cada uno de los accesos, las limitaciones, los roles que cuenta cada uno de esos usuarios que tienen acceso al sistema, y de esa manera vamos a poder también posteriormente, como paso 2, obtener un reporte de los usuarios. En este caso, nosotros hemos visto en la base de datos que nos pueda generar en un ID usuario el nombre, la fecha de creación, el estado o estatus. En este caso el estado va a ser si está habilitado al sistema de esa persona o que está inhabilitado, ¿no? Este reporte que nosotros vamos a pedir al encargado de sistemas que nos pueda generar mediante su sistema, también vamos a pedir que sea como campo un último inicio de sesión. Esto nos va a permitir de que podamos analizar qué usuarios están frecuentemente conectados en el sistema, ¿no? Pero imagínense que exista un usuario que necesita cargar información al sistema y no lo hace. Vemos que su último inicio de sesión fue el día que le han dado de alta, ¿no? O sea, digamos el año pasado, en diciembre, le han dado de alta y posteriormente ya no ha ingresado más al sistema. Entonces eso nos va a permitir analizar de qué manera estos usuarios están frecuentando con el sistema, ¿no? Y a qué departamento pertenecen, ¿no? Es el de contabilidad, de operación, de salud. Entonces ese va a ser el primer paso, el segundo paso. Primer paso, políticas y procedimientos de acceso. Segundo paso, los reportes de los usuarios que acceden en el sistema. Entonces nosotros vamos a pedirle al encargado de sistemas que nos pueda generar ese reporte, ¿sí? Dependiendo del sistema que manejen, pues lo van a ir generando. Puede ser que nos entregue de esta manera el archivo, ¿no? En un texto plano, que está propenso a que se pueda editar, ¿no? Hagamos de cuenta que es de esta manera. Voy a crearme un documento en blog de notas. Un documento de texto. Si bien tenemos acá el archivo, digamos J marca Juárez, digamos, punto y coma, podríamos colocar el cargo, la fecha de alta, ¿no? Vamos a colocar la fecha de alta. Fecha de alta, el 2 de junio, digamos, 2027. Cuando nos proporciona
el encargado de sistemas, perdón, nos va a dar un documento como este, ¿no? Con los datos. Ahí vamos a generar esto. Vamos a decir que lo pueda transcribir. A ver, vamos a entrar a ChatGPT. A ver, vamos a esperar que nos lo transcriba. Ya está. Ahora sí. Y esto lo vamos a pegar acá. Entonces ya tenemos el texto plano que nos va a enviar justamente o nos va a proporcionar el sistema. ¿A qué es importante? ¿Sí? Como es un texto que fácilmente yo lo puedo manipular, ¿no? No sé, acá yo puedo cambiar, por ejemplo, está día, mes, no, está mes y día, en este caso, ¿no? 7 del 17. Entonces puedo cambiarlo, digamos, a enero, digamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? Si me está metiendo bulla. Bueno, entonces, eso se puede modificar. Bien, hemos modificado y posteriormente lo guardo y puedo proporcionarle eso al que va a hacer la auditoría, ¿no? Entonces, cuando nosotros pidamos ese reporte, es importante que lo hagan a nuestra vista, ¿no? Que nosotros podamos visualizar ese reporte que está descargando y el archivo que nos lo pueda entregar directamente, sin que esté haciendo manipulación al archivo, ¿sí? Al texto plano. Eso va a ser importante. O puede darnos otro tipo de reporte que también genera el sistema, ¿no? Dependiendo, como les dije, al sistema. O incluso puede que ese sistema no genere, no genere el reporte, pero sí tiene que hacer la consulta a la base de datos y nos haga la consulta para que nosotros, mediante ese reporte, podamos analizar, ¿no? Si el sistema no tiene para generar ese reporte, que nos haga la consulta a la base de datos, dándole los campos respectivos que nosotros queremos. En este caso queremos el ID del usuario, el nombre completo, la fecha de creación de ese usuario, de esa cuenta, si está habilitado o inhabilitado, cuál fue la última fecha de sesión, el de papel. Y así también nos traen una base de datos, en este caso tal vez va a ser en un formato SQL. Ahora vamos a ir a una base de datos. A ver, puede ser este. Bien, a ver. Cuando nosotros generamos una consulta a la base de datos, nosotros, por ejemplo, este es un sistema de asistencias, ¿sí? Tenemos a la persona, tenemos los usuarios, la entrada y la salida, ¿no? Entonces podemos decir, por favor, dame o haz la consulta a la base de datos en el que yo pueda visualizar posteriormente. Digamos, voy a hacer una consulta a esta base de datos y voy a exportar, ¿no? Voy a exportar esto en un formato SQL, pero también me da otros formatos. Voy a continuar. Esto lo vamos a guardar ahí. Y voy a poder generar, acá está la base de datos, y esto sería justamente la información de esas personas que tienen acceso, ¿no?
Acá está su ID. Y si generamos acá su asistencia, por ejemplo, voy a exportar también esto. Tenemos acá, ¿no? ¿De qué persona? En este caso la persona 5 ha colocado presente en esta fecha, ¿no? Como primer registro de asistente. Entonces así voy a ir pidiéndole, ¿no? En este caso lo que a mí me interesa es que mi reporte tenga, ¿no? El ID de usuario, los nombres, apellidos, la fecha de alta, ¿no? La última fecha de acceso al sistema y me va a ir generando directamente ese sistema, ¿sí? Si el sistema tiene para generar esos reportes, perfecto. Y si no tiene, entonces tienen que hacer la consulta a la base de datos y me entregarán pues en un formato también texto plano, o si también nos permiten dar el acceso en Excel, ¿no? Si cambiamos a otro formato, CSV en Excel, que también nos va a dar en un texto plano, ¿sí? Directamente. Una vez que nosotros hemos pedido el reporte de los usuarios que tienen acceso a ese sistema determinado, vamos a también pedir el listado de los empleados de la empresa a los encargados o a lo que es recursos humanos, ¿no? Que me pueda dar el nombre del empleado, el puesto, el departamento, qué fecha ingresa, ¿sí? Entonces seguramente nos darán de esta manera, ¿no? El nombre, el cargo, el departamento, el estado, si está activo, cuándo fue la fecha de ingreso. Perdón. Este es el reporte o el listado que nos va a dar recursos humanos. Si nosotros lo adecuamos bien, este reporte que está en texto plano, en un formato Excel, pues vamos a tener de esta manera, ¿no? Nuestro reporte de usuarios de acceso al sistema de esta manera. Esto de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a desarrollarlo de esa manera. Y vamos a empezar a analizar, ¿no? Por un lado, vamos a tener una planilla de validaciones. Por otro lado, el listado de recursos humanos y el formulario de solicitud de acceso al sistema. Si está, en este caso nosotros tenemos que revisar. En este caso nosotros, ¿qué debemos hacer? Revisar este aspecto. ¿Qué fecha está autorizada? Y ojo acá, la autorización o el acceso al sistema no puede ser antes de esta fecha, ¿no? En este caso del 10 de septiembre, ¿sí? O no sé qué formato está esto, o digamos del 9 de octubre. No puede estar el acceso al sistema anticipadamente. Puede ser en la misma fecha o posterior, ¿sí? No puede ser en la misma, perdón, no puede ser antes de la fecha de autorización. ¿A quiénes estamos dando el acceso? ¿A quién se está dando el acceso? A este señor Ayala Jiménez. El puesto, a qué departamento, a qué sistema se le está dando acceso, qué roles de acceso se le va a dar en el sistema y también es importante acá por quién está autorizado. En este caso tiene que ser el responsable
la persona autorizada justamente para dar este tipo de formularios de autorización, y no así por otra persona, ¿no? Entonces se tiene que revisar minuciosamente cada, cada parte del formulario, porque puede ser que esté sin fecha, ¿sí? Puede ser que no exista fecha, ¿sí? Puede ser que no exista firma, o que directamente otra persona es la que está firmando. Entonces, bajo esas consideraciones, nosotros vamos allá a poder llenar nuestra planillita de validaciones. Acá vemos quiénes tienen acceso, ¿no? Al sistema Windows y al propio sistema de la empresa, ¿no? Esta es nuestra matriz de accesos. Vamos a comparar justamente con lo de recursos humanos más el formulario.